Y pasamos con el segundo ponente esta tarde, que es Manuel Guzmán Martínez, que nos presenta una alternativa cuáquera. Permítanme leer su currículum. Manuel Guzmán Martínez es profesor de inglés en el Centro de Lenguas y Lingüística Aplicada de la UAD y es de confesión cuáquero. Adelante, maestro. Buenas tardes a todos los que nos ven y escuchan. En el marco del tema general Educación Pública, el tercero constitucional, tradiciones y traiciones, y con el subtema el tercero constitucional desde la mirada crítica de los protestantes y masones, me permitiré abordar el tema de una alternativa cuáquera al protestantismo y al catolicismo como contrapesos al Estado y su explicación resultante en relación con el artículo tercero constitucional. Insertando una minoría cuáquera dentro de una minoría protestante en la gran mayoría católica romana. Los cuáqueros no son muy conocidos, salvo por los dibujos que aparecen en los productos de avena Quaker Oats o los aditivos para autos Quaker Oil. Su nombre cuáquero es un mote peyorativo derivado de la burla de un magistrado inglés que se burló de la forma meditativa de ellos bajo la influencia del Espíritu de Dios, ya que ellos temblaban. La palabra temblar viene del verbo en inglés to quake, que significa temblar. El aludido juez Becker le dijo: con que eres uno de los que tiemblan, y a partir de ese momento fue como se les conoció. Literalmente, los que tiemblan bajo la influencia del Espíritu de Dios en sus vidas. Los que conocen un poco los ubican en el grupo de los protestantes por su disidencia doctrinal con los católicos romanos. Comenzaré mi alocución permitiéndome desmarcarme de los protestantes, así como de los católicos, para puntualizar que el movimiento de la sociedad religiosa de los amigos, comúnmente llamados cuáqueros, ofrece una alternativa distinta. Me referiré a esa alternativa desde dos vertientes: el significado del tercero constitucional para los cuáqueros y su praxis. Los cuáqueros fueron un grupo contestatario que surgió espontáneamente en la Inglaterra del rey Enrique VIII en el siglo XVII. Ellos, como buscadores de la verdad, se opusieron a la anquilosada estructura eclesiástica de la Iglesia anglicana y en su desafío descartaron tanto a los clérigos como a la jerarquía religiosa. Su génesis destaca reuniones silenciosas en las cuales surgían mensajes de aquellos que se ponían a la disposición del Espíritu de Dios en tiempos de espera dócil y paciente. Muchas de las veces no había discurso alguno, solo el silencio. Mientras que en otras ocasiones el ministerio vocal podía ser de una, dos, varias o muchas participaciones. Fueron tan populares por sus peculiares creencias pacifistas, tolerantes, honestas e igualitarias. Debido a que no encontraron eco en las autoridades religiosas de su época en la Inglaterra anglicana, fueron perseguidos, encarcelados y hechos objeto de escarnio debido a sus convicciones. Sin importar las persecuciones y vejaciones de las que fueron objeto, persistieron y permanecieron no solo en Inglaterra,
sino en el Reino Unido y allende las fronteras inglesas, cruzando el océano y llegando a las Américas. La historia, pues, los ve como un grupo sui generis que se instaló en su entorno geográfico, político, social y religioso y produjo un cambio producto de sus prácticas. Los cuáqueros fueron un grupo tenaz que enfrentó a la autoridad religiosa de su época cuando el Estado y la Iglesia eran uno mismo. Claro que al paso de 4 siglos de su surgimiento, el cuáquerismo ha experimentado cambios dentro del sistema filosófico religioso, de tal suerte que sus reacciones y respuestas han sido indiferenciadas de su génesis. El cuáquerismo mexicano se asemeja en mucho a cualquier otro grupo protestante dentro del territorio nacional, producto de la pérdida de identidad al grado de solo salvaguardar sus principios de búsqueda de Dios a través del silencio, entre paréntesis, meditación. El no uso de sacramentos mediadores de gracia, como bautismo y Santa Cena, y su posición pacifista. Mientras que ha absorbido la cultura evangelística de predicación, música, canto y testimonio, enfatizando su fe en la figura de Cristo Jesús, de donde se colige que la búsqueda del Cristo interior se da mediante la predicación y no en la búsqueda mística silenciosa. Con el tiempo las cosas cambian y mucho más atravesando culturas e idiomas y trasfondos y herencias y hábitos y tradiciones. En México nuestra historia nos enseña que hay separación entre iglesia y Estado. Por lo tanto, las respuestas de las iglesias a la disposición del Estado van directamente relacionadas al marco de la ley y a las leyes que de la Constitución emanan. El artículo 3 de nuestra Constitución política habla de una educación para todos los mexicanos y mexicanas, laica, gratuita y obligatoria. Pensando en que el Estado se constituye en una autoridad para todos los ciudadanos, independientemente de su credo, entonces el Estado mexicano, como autoridad de todos los mexicanos, pone las reglas con relación a cómo debe de entenderse la educación. De este supuesto parte la respuesta de un grupo minoritario dentro de otra minoría. Viendo a los protestantes como la otra minoría en el grandioso entorno de un catolicismo romano que al paso de las décadas, en las últimas del siglo XX y primeras del siglo XXI, ha visto gradualmente desaparecer su mayoría ante una emergente fuerza protestante que creció sobremanera. De acuerdo a la definición dada por el cuáquero británico John Punchon, quien siempre decía, no me citen jamás, ya que la gente que cita autores generalmente se equivoca. Textualmente escribió en su panfleto Un cristianismo alternativo lo siguiente: una autoridad se puede definir como una persona, organización o doctrina que es, letra A, generalmente más poderosa, conocedora o experimentada que nosotros. Letra B, se encuentra en posición de prescribir la forma en la que debemos conducirnos o en la que debemos creer. Y letra C, se halla en la posición de reforzarnos o conformarnos o persuadirnos a aceptarla en base a nuestro razonamiento o consentimiento.
Esta definición nos lleva al conflicto de interés entre el Estado y los grupos religiosos, ya que el Estado es un ente de autoridad para los mexicanos, mientras que las religiones son otro ente de autoridad para los fieles de las distintas fes. Ambas tienen su trasfondo histórico-social, de donde el conflicto sería a quién se debe de seguir en cambio de diferencias significativas. Si pensamos en figuras de autoridad como padres, maestros, jefes, gobernantes, ministros de culto, etc., la pregunta sería, ¿quién es la autoridad mayor? En caso de que hubiese una autoridad mayor. El individuo como ciudadano constituye al Estado en su autoridad máxima, mientras que el feligres o parroquiano constituye o bien a la iglesia o al ministro de culto como autoridad mayor. Así como el hijo, la hija reconoce a los padres y el enfermo a su médico, los seres humanos vamos de autoridad en autoridad dependiendo el rol que nos toque jugar en la sociedad en que vivimos, mientras que esos roles no se conflictúen entre sí. El conflicto con la autoridad, en donde el Estado como ente más poderoso, conocedor y experimentado que nosotros, marca las pautas a seguir en la educación. Se vería activado si las directrices educativas estuviesen afectando creencias sagradas, poniendo la disyuntiva de darle al César lo que es del César, sin quitarle a Dios lo que es de Dios. Mientras que el Estado maneje la educación como transmisión de conocimiento para ser decodificado y utilizado propiamente en bien de la sociedad, no habrá motivo de debate. Por otro lado, si el Estado prescribe formas en las cuales los individuos debemos conducirnos e incluso creer, estaría afectando grandemente la intimidad psicológica de determinados credos y minando su, lo cual sería motivo de confrontación. No obstante, lo esencial del tercero constitucional no atenta contra las creencias, sino más bien proporciona la posibilidad del estudio a todos los mexicanos a fin de que sean mejores personas y por ende mejores ciudadanos que servirán a su patria fielmente sin traicionar sus creencias religiosas. Muchas veces ir de la teoría a la práctica se constituye un camino largo y sinuoso. La demarcación cuáquera del punto de vista protestante, sin afán de ser paternalista ni arrogante, se acerca un poco a la interpretación católica romana. Cada uno interpreta como mejor se le dé interpretar. Esas son cuestiones hermenéuticas. La autoridad católica romana descansa en la comunidad reducida de la experiencia de un reducido grupo de expertos. Doctores tiene la iglesia, a ellos pregunten. En tanto que los cuáqueros visualizan su autoridad en la espera silenciosa de una comunidad igualitaria que discierne junta los asuntos tanto materiales como los no tan materiales que tienen que ver con cuestiones de fe. Los protestantes, producto de su separación de la Iglesia Católica, enfatizan la preeminencia de las Escrituras, las cuales están por encima de todo. Cabe mencionar que las mismas Escrituras son sujetas a interpretación por parte de individuos, concilios o sínodos, de acuerdo como esté organizada la Iglesia protestante en cuestión. La praxis cuáquera, similar a la praxis católica romana, cuenta con un elemento denominado experiencia luminosa. Para los católicos esa experiencia descansa
en el orden clerical, que va desde los sacerdotes, obispos, cardenales y papa. Para los cuáqueros, tal experiencia se respalda en la comunidad silenciosa sobre la que desciende la expresión luminosa que mencioné, o sea, la divinidad. Desglosando ambas interpretaciones y relacionándolas con la palabra autoridad, nos enfrentamos a que la autoridad religiosa coexiste con la autoridad de Estado y no se enfrentan entre sí siempre y cuando no atenten ni contra el nacionalismo y la identidad patria, ni contra la fe. Ambas comunidades, la católica romana y la cuáquera, se identifican a sí mismas como la iglesia primitiva que se reencuentra a sí misma. La vialidad de su continuidad radica en la tradición de la iglesia para los católicos, en tanto que los cuáqueros manejan la terminología de una revelación continua. Los protestantes, que basan sus interpretaciones en lo que la Biblia dice, encuentran que en las escrituras su principio rector. Los católicos mantienen que la tradición determina el operar de la iglesia mediante el Espíritu de Dios. Los cuáqueros reconocen el pasado, pero visualizan un presente como futuro del ayer. La principal divergencia estriba en que para los católicos su sistema religioso salvífico es sacramental, en tanto que para los cuáqueros es de una revelación profética continua, entendiéndose por revelación profética lo que se tiene que hacer bajo determinadas circunstancias y contextos. Los cuáqueros, sin haberse ni siquiera asomado a los campos de los pensamientos teológicos, se asemejan a la valentía profética de la teología de la liberación, que nace de un ala progresista de la Iglesia Católica. Los cuáqueros, en su devenir histórico de 400 años, coinciden en su accionar por la justicia, con el soslayo de inclinarse a acciones pacíficas antes que al uso drástico y radical de las armas. Coincide en su accionar por la justicia y los derechos de los discriminados, los pobres, los desposeídos, y trabaja por la justicia social, y en ello se consagra al atisbar los logros en la educación, a levantar escudo a la labor fundamental en los diversos sitios donde se encuentren. 5 minutos, profesor. El cuáquerismo, como alternativa a los pensamientos protestante y católico romano, es radical, pues no se compromete a autoridad alguna que atente o denigre sus valores y creencias de bondad y búsqueda interior con proyección social. En segundo lugar, es carismático en su afirmación de la aplicación de una revelación continua dependiente del Espíritu de Dios. Y tercero, es profético, pues se atreve a hablar a pesar de las críticas e incomprensiones. ¿Cómo encaja esta filosofía religiosa en el contexto mexicano de una educación laica, gratuita y obligatoria? Dado el momento que se vive en México, donde los actores políticos se han preocupado por la educación y adaptado a los cambios tecnológicos y ahora de pandemia, no debemos ignorar la estabilidad del artículo 3º constitucional como un baluarte y un ejemplo que se ha mantenido como un torreón ante los embates de los cambios. Esa incolumidad le ha permitido y le permite aún mantenerse ajeno a contrariedades y debates,
En el fiel de la balanza, inamovible. Ante tal perenidad, la autoridad gubernamental no se confronta con las autoridades religiosas, grandes o pequeñas, de las religiones. Muchísimas gracias.